Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estas catequesis. Hoy estamos estrenando un micrófono, a ver si eso mejora el sonido. Alguien me sugirió que sería mejor usarlo. Y hoy estoy en este lugar donde quise haber grabado la vez pasada, pero empezó a llover, ¿se acuerdan? Y terminé en el pasillo de la casa. Entonces hoy es un día muy lindo, todavía queda luz. Esperemos que nos sirva para comenzar con esta catequesis 7. Si no has visto las demás, te invito a conectarte al canal Rebeca Barba, Teología del Cuerpo, y ahí puedes empezar a ponerte al corriente, porque las cápsulas son realmente pequeñas, 15 minutitos, y podrías en una manera muy relativamente fácil, ¿verdad?, entender un poquito más de lo de la teología del cuerpo. Bueno, pues sin más, les invito a que comencemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que te hagas presente con nosotros esta tarde, en esta hora mágica, donde el sol se esconde para que brille entonces la luna. Te pido que en estos momentos nosotros también podamos escondernos en el sentido de desaparecer para que tú puedas aparecer más, para que tú nos llenes con tu luz, con tu sabiduría, para que tú nos ilumines profundamente y que paso a paso vayamos comprendiendo mejor este plan maravilloso que tú tienes para el hombre, su destino de ser feliz y este camino de aprender a amar a través de su vida. Y todo eso te lo pido por manos de tu Santísima Madre, a quien no puedes negarle nada. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues llegamos ya a la última parte de la soledad. Me quedé pensando si alguno se perdió en el camino, espero que no. Pero bueno, rápidamente, solo que sepas, estamos tratando de explicar la primera parte de la teología del cuerpo, que habla de esta pregunta existencial de quién es el hombre, esta antropología adecuada, muy propia de San Juan Pablo II. Y dentro de esta antropología, el Papa divide en tres partes para entender al hombre, ¿no? Su origen, su historia, dónde está él parado y hacia dónde va. Y dentro de este origen, el Papa explica tres experiencias originarias como tales. Es la soledad, la unidad y la desnudez, y hemos estado explicando el significado de la soledad del hombre frente a Dios y la belleza que eso comporta como un sujeto de la alianza, ¿recuerdan? Y un ser único, irrepetible, exclusivo para Dios nuestro Señor. Y hoy el Papa de alguna manera pues va a resumir cerrando con el significado del cuerpo. Realmente el título que dio esta catequesis es la alternativa entre muerte e inmortalidad en la misma definición del hombre. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Bien, en la parte 1 comienza diciendo: nos conviene volver una vez más sobre el significado de la soledad originaria del hombre, que surge sobre todo del análisis del denominado texto yavista. Ya dijimos, ¿no?, que Génesis 2 es el texto yavista, que es el más subjetivo, y Génesis 1 es el relato eloísta, que es el que habla más de la realidad de modo objetivo. El texto bíblico nos permite poner de relieve, como ya habíamos constatado en las anteriores reflexiones, no solamente la conciencia de tener un cuerpo humano, el hombre es creado en el mundo visible como cuerpo entre los cuerpos, sino también la de su significado propio. Es decir, el Papa lanza esta gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el significado del cuerpo y qué verdad se esconde detrás de este cuerpo que somos nosotros? La conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura. El hombre es complejo, nos guste o no, porque estamos hechos de alma y de cuerpo. Y no solo eso, sino que es una unidad sustancial, totalmente imbuidos unos del otro, ¿no? De tal manera que hasta podríamos decir que tenemos un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado, y amalgamados de tal manera que no los puedes separar. Digo, los separamos para estudiarlos, pero realmente no se entiende el ser humano solo con cuerpo, ni tampoco entenderías la belleza de
la persona humana solo con su alma. Entonces, pues sí, somos complejos. Bástenos ver nuestros problemas de comunicación para entender a alguien, el misterio de la persona. No es sencillo y digo, no por eso es malo, pero simplemente hay que partir de esta realidad, ¿no? Somos complejos, como dice el Papa, en nuestra propia estructura, la cual consiste en definitiva, tomando como base la antropología filosófica, en la relación entre alma y cuerpo, lo que acabo de explicar. El Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Se distingue a continuación de todos los otros seres vivientes del mundo visible. Se distingue. Creo que en todas estas últimas partes de la soledad hemos hablado de cómo el hombre realmente no es como los animales, de sus prerrogativas en cuanto a su voluntad, su inteligencia, su capacidad de amar, de discernir, de ser consciente de sí mismo, de poder superarse y trascender. Todo eso hace que el hombre sea distinto de todos los seres vivientes, ¿no? Seres únicos que estamos como entre el reino angelical y el reino animal, como en la mitad de esos dos reinos, por decirlo así. Y estamos aquí, ¿no? Con nuestro cuerpo y obviamente vivimos este mundo, pero pues con una chispa de lo divino, de lo eterno, de lo trascendente. Así de complejo y así de bello es el ser humano. Y creo que cada uno de nosotros lo podemos experimentar, como dice Juan Pablo II, fenomenológicamente. Es decir, tenemos experiencia, ¿no? Viva, concreta, subjetiva de cada uno de nosotros, que nos hace entender que no fuimos hechos para este mundo, sino que anhelamos algo más que aquí no encuentra saciedad. Pasemos ahora a la parte 2, hacia la mitad, donde dice: el hombre no solamente es un sujeto por su autoconciencia y autodeterminación, que ya lo veíamos anteriormente, sino también en base al propio cuerpo. La estructura de este cuerpo es tal que le permite ser el autor de una actividad puramente humana. Es decir, hay cosas que solamente el hombre puede realizar. Solo el hombre pues conversa, reflexiona, solo el hombre comprende. El hombre es mucho más que la suma de sus partes, por decirlo así, ¿no? Y ya en la parte 3 comienza diciendo: de este modo, con esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo, el hombre, como sujeto de la antigua alianza con el Creador, ¿se acuerdan? Hombre, sujeto de la alianza, es puesto delante del misterio del árbol de la ciencia. Y aquí cita a Génesis 2, 16, 17. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer, porque cuando tú comieres de él, ciertamente morirás. Creo que reflexionar en esta última frase nos hace ver, por un lado, qué extravagante es Dios, qué magnánimo es Dios, cómo en estas palabras nos da una libertad casi ilimitada, ¿no? Porque comienza diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, eso es lo primero. O sea, te doy libertad para que escojas de todos. Pero, le dice, del árbol de la ciencia y del mal, no. Le pone un límite, ¿no? Ese árbol del bien y del mal no le toca al hombre definirlo, ni manipularlo de acuerdo a sus caprichos. Eso solamente le toca a Dios, que es quien pone las leyes en este mundo. Entonces hay un límite que le pone al ser humano de decir: de todo puedes disfrutar y todo lo hice para ti, pero discernir entre el bien y el mal y definir que esto es bueno y que esto es malo, eso le toca a tu Creador, que te conoce bien, que sabe lo que te hace feliz, que sabe lo que es verdaderamente bueno y bello y verdadero para ti. Y continúa diciendo: esta existencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad, ¿se acuerdan? Es ese ser humano que es un don, sujeto de esta alianza. Dice: pero el hombre, que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia del existir y por lo tanto de la vida, habría podido entender
¿Qué significa la palabra morirás? ¿Habría sido él capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada? O sea, nos preguntamos quizá esta tarde, el Señor Creador le dice, cuando tú comieres de él, o sea, si comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué se habrá imaginado Adán cuando Dios le dice, morirás? Porque ciertamente Adán y Eva no conocían esa experiencia, no sabían que era la muerte. Estamos hablando, ¿se acuerdan?, de todo un estado antes del pecado original, de un estado de gracia, de Edén, de paraíso, de felicidad, de armonía total en su ser y entre ellos mismos, ¿no? No sabían lo que era morir. Y sin embargo, dice aquí el texto, aunque no supieran exactamente el significado de morirás, sí captaban que de alguna manera el Señor decía, si lo haces, todo esto que has vivido hasta este momento terminará. Será algo distinto, ¿no? Y él obviamente lo dice mejor. Continuemos la lectura y dice, es necesario admitir que esta palabra completamente nueva ha aparecido en el horizonte de la conciencia del hombre sin que él haya jamás experimentado esta realidad. Y al mismo tiempo que esta palabra ha aparecido ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había estado dotado. Lo que estábamos diciendo. Igual no sabes lo que es morir, igual Adán le diría a Eva, mira, aquí sabe qué significa morir, pero todo lo que hemos vivido tan hermoso, tan bello y tan bueno, va a ser todo lo contrario. No quiero ni imaginarnos, ¿no? O sea, como algo que realmente no podían imaginar por su experiencia, pero sí simplemente por ponerlo en antítesis, ¿no? En todo lo que no vivirían, ¿no? Lo que no tendrían, lo que perderían, ¿no? Después de reflexionar en toda la belleza y grandeza de su ser humano y de esa relación tan única que tenían con Dios. Lo iban a perder si realmente franqueaban ese límite. El hombre oía por primera vez la palabra morirás sin tener ninguna familiaridad con ella, por lo que hasta entonces había experimentado, pero por otra parte no podía dejar de asociar el significado de la muerte con esa dimensión de vida de la que había disfrutado hasta entonces. Pasamos al número 4. Por tanto, cuando el significado fundamental de su cuerpo, el cuerpo que es de alguna manera la localización geográfica en la carne de su identidad más profunda, había sido ya establecido a través de la distinción del resto de las criaturas, cuando por eso mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre más que lo visible. ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿no? Vamos a repetirla. Lo invisible determina al hombre más que lo visible. Es decir, lo espiritual, el sentido de Dios, lo trascendente, es el fulcro de la identidad del ser humano, mucho más que todo lo demás, mucho más que lo corporal, que lo tangible, que lo inmediato, que quizá de alguna manera lo corporal, ¿no? La identidad más profunda del hombre está en lo espiritual, o sea, soy más al ser, no al tener, no al hacer. Hay algo de esta identidad invisible que hace que yo sea más que en cualquier otra circunstancia o descripción de lo que puede hacer un ser humano o tener o llamarse, lo que soy, ¿no? Lo que más determina la identidad del hombre, ¿verdad?, es aquello que no se ve. Y continúa, entonces se presentó ante él la alternativa vinculada estrecha y directamente por Dios Yahvé al árbol de la ciencia del bien y del mal. La alternativa entre la muerte y la inmortalidad. Estaba ahí destinado, desde ahí empezaba a darse cuenta que estaba destinado para una vida eterna, no solamente para esta vida corporal, temporal, terrestre, visible, sino para algo más allá, aunque invisible, ¿verdad? Esta alternativa considera en un modo del todo particular el cuerpo creado del polvo de la tierra. Sí, creados para el cielo, pero somos creados del polvo de la tierra. Es decir,
subraya la dependencia radical que tiene el hombre de su creador, ¿no? Él es quien insufló su aliento de vida en este hombre hecho del polvo de la nada, y de la nada Dios le da el ser, ¿no? Nuevamente es entender este cuerpo que me está dando ese significado de criatura, y sobre todo lo que hablábamos en algunas catequesis pasadas, de ser hijo, de haber recibido la vida y haberla recibido de un Padre de amor que me ama profundamente. Con esta constatación concluimos por ahora, o sea, le está diciendo, estamos cerrando ya la explicación de la soledad originaria, nuestras reflexiones. Tal constatación, que emerge en modo claro e incisivo de los textos del libro del Génesis, induce también a reflexionar tanto sobre los textos como el hombre, que acaso tiene demasiado poca conciencia de la verdad que lo atañe y que ya está contenida en los primeros capítulos de la Biblia. Es decir, el Papa culmina diciendo, hay tanto aquí, tanta miga, ¿no? Tanta verdad en la antropología del ser humano que el hombre todavía de verdad como que no capta, ¿no? Dice, si la captara, entendería estas verdades esenciales del ser humano, como el ser criatura, el significado de tu cuerpo en un mundo visible, el hecho de que hay algo en nosotros que es imagen de Dios, que trasciende. Es como hacer una pausa y decir, ¿con qué me quedo después de todo esto de la soledad originaria? En síntesis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soledad? Y espero que resuene en tu interior que estamos hablando de alguna manera de la parte espiritual del ser humano. Estamos hablando de estos orígenes que no podemos olvidar, que hay una santa herencia, algo muy bueno que nos heredaron, que se hace actual por la redención, como veíamos antes. También que la herencia no ha sido solo del pecado original, obviamente, el don hermoso de la creación, de la cual el hombre tiene esa soberanía y dominio para, pues de verdad, vivirlo como un don que Dios le ha entregado y cuidarla muchísimo, porque es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, y la altísima dignidad del ser humano, ¿no? Frente a Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. No sé cuánto me tardé, espero que no más de 15 minutos, pero bueno, con esto concluimos. Espero que te haya gustado. Sintonízanos. En la siguiente catequesis hablaremos ya de la segunda experiencia, que es la unidad. Que Dios te bendiga, que tengas una semana muy, muy hermosa. Bye.